Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Apostolado de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, miembros de este apostolado, bienvenidos todos al resumen de la segunda lección de la reparación de este mes de junio del año 2021. Último cenáculo del novenario pedido por la Virgen María durante los años 2020-2021. Resumen de la segunda lección. Junio de 2021. Que podemos llamar un llamado a la evangelización. Hablaremos de tres temas, tres mensajes que el Señor ha dado, que forman una unidad. Por eso el Señor los ha elegido para conformar esta segunda lección. Y tiene que ver precisamente con la evangelización. El primer mensaje lleva por título: Despiértense, hijos, y salgan a evangelizar. El segundo: Estoy abriendo el océano de mi sangre en este mes para otorgar misericordia y salvación a los valiosos minutos. Los valiosos minutos están acabando. Tercero: los llamo a ser más espirituales que carnales. Entonces, tenemos que el primer mensaje ya es una invitación y un llamado a despertarnos e ir a evangelizar. El Señor está abriendo el océano de la misericordia de su preciosísima sangre para que las almas se beneficien. Pero para eso es indispensable que nosotros anunciemos, que nosotros demos testimonio, es necesario que nosotros demos a conocer el apostolado. Llamemos a muchas almas a ser parte de este apostolado, a conocerlo y a practicarlo. Y en tercer lugar, el Señor nos va a mostrar en el último de los mensajes aquello que impide precisamente la obra de la evangelización. Y ahí porque los tres mensajes forman una unidad. El anuncio, la obra de Dios, que es la que hay que anunciar, y lo que el Señor hace a partir de esa obra en las almas que reciben el mensaje. Y tercero, los impedimentos para hacer aquella obra. Iniciemos entonces con estos dos mensajes que la Iglesia nos regala para que nosotros tomemos conciencia de la obra evangelizadora. El Papa Pablo VI, en la Evangelii Nunciandi, en el número 14, nos recuerda el texto de San Pablo, la primera carta a los Corintios. Porque si evangelizo no es para mí motivo de gloria, sino que se me impone como necesidad. ¡Ay de mí si no evangelizara! Con gran gozo y consuelo hemos escuchado, dice el Papa Pablo VI, al final de la Asamblea de octubre de 1974, estas palabras luminosas. Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Lo dice el Papa en aquel documento: la Iglesia existe para evangelizar. No podemos perder de vista que nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. Y el Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, en el número 264, nos dice: la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. Pero, ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Esta pregunta que hace el Papa es fundamental. ¿Cuál es el amor? ¿Qué amor es ese que nosotros le tenemos a Jesús? Si tenemos verdadero amor, el Señor lo dice: iremos a evangelizar, daremos testimonio de Él, les llevaremos almas. El Papa está en perfecta sintonía, en este sentido, con el mensaje que vamos a ver más adelante. Veamos entonces el primer mensaje. Despiértense, hijos, y salgan a evangelizar. Y la primera palabra, ese verbo que se está utilizando de parte
del Señor es un llamado de atención. Nos está diciendo que estamos dormidos. Y un dormido no actúa. Un dormido, si hace algo, lo haría inconscientemente y lo haría mal hecho. Entonces, lo primero es despertarnos, tomar conciencia de que estamos dormidos. Debemos despertarnos. ¿Pero para qué? Para salir. ¿Y salir a qué? Salir a evangelizar. Los verbos forman una unidad. Los tres verbos. Despertarse, salir, para evangelizar. El Señor nos describe la situación. El gran día de oscuridad ya llega. Segundo, es muy terrible y atemorizante. Y tercero, los pecadores que no están arrepentidos no sobrevivirán. Con estos tres elementos, el Señor está tocando nuestras conciencias. El tiempo se acaba. No es cualquier situación la que viene para la humanidad, para todos. Incluso para nosotros si no evangelizáramos, como aparecerá más adelante. Y los pecadores que no estén arrepentidos no sobrevivirán. Nosotros tenemos cargo de conciencia sobre esa realidad, o la tendremos en su momento. Dice el Señor, si ustedes hacen la obra evangelizadora, yo liberaré al que crea y se arrepienta de sus pecados. Es decir, esa persona alcanzará la salvación. Entonces el llamado de Jesús es: despierten, hijos míos, y salgan a evangelizar. Enséñele a los hombres acerca de mi agonía y de mi preciosa sangre que los salvó. Se supone que a estas alturas de la vida nosotros conocemos y valoramos y estamos plenamente convencidos del valor de la preciosísima sangre, que hemos conocido en mayor profundidad el misterio de la preciosísima sangre. La valoramos y por eso hacemos esta obra evangelizadora, damos testimonio. Dice Jesús, enséñele las oraciones que les enseñé. Si lo hemos recibido gratis, debemos darlo gratis. Si lo hemos recibido, debemos transmitirlo. Como el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, hablando de la Eucaristía, que dice, yo a mi vez les transmito lo que yo recibí. Nadie se puede apropiar de ese apostolado, es un don, es una gracia. Entonces, si lo hemos recibido, es para darlo. Jesús nos dice, yo les digo a ustedes, propaguen ahora esta devoción, trabajen fuertemente ahora por las almas, para que su corazón no se inquiete cuando la gran hora llegue. ¿Y de qué se trata esa inquietud? Pues cuando llegue la hora, si no hemos llevado a cabo la tarea que el Señor nos está encomendando, nos vamos a inquietar, vamos a estar inseguros, inestables, vacilantes, y eso será muy negativo para las almas, para nosotros en ese momento. Pero si hemos propagado la evangelización, si hemos propagado el mensaje, si hemos extendido esta devoción, podemos estar tranquilos. La tranquilidad viene del trabajo realizado. Dice el Señor, trabajen, y da una característica, un adverbio de cantidad, un superlativo, fuertemente, es decir, con intensidad, no sencillamente conformarnos con el menor esfuerzo. ¿Por quién se trabaja? ¿Para qué se trabaja? Se trabaja por las almas para que puedan alcanzar la salvación. Dice el Señor, persistan en su trabajo por la salvación ahora. El tiempo se acaba. Si no lo hacemos ahora, no será posible después. Nos da una orden. Díganles que yo les estoy diciendo a ellos que regresen. Fundamentalmente, esa es la invitación de regresar, volver a Dios, volver a Jesús, volver al Evangelio, volver a los valores que la tradición, que la Iglesia ha tenido, que la humanidad ha conservado. Regresar es volver a Dios, en otras palabras, convertirse. Por eso el Señor, una vez más, nos habla con este verbo, despierten, despiértense, hijos míos, salgan a evangelizar, no se queden en sus casas. El llamado es claro, es contundente. Segundo mensaje. Estoy abriendo el océano de mi sangre en este mes para otorgar misericordia y salvación. Los valiosos minutos se están acabando. El Señor, que es misericordioso, que desea la salvación de todos, Él está abriendo el océano de su sangre preciosísima. Tenemos que aprovechar el tiempo. Dice Jesús, muchos se están perdiendo porque no hay quien ore por ellos. Ya la Virgen en Fátima nos lo dijo. Muchas almas se pierden porque no hay quien ore por ellos. Aquí el Señor nos lo dice con los mismos términos de la Virgen que ella utilizó allí. Las almas se pierden porque no hay quien ore por ellos.
Muchos se están perdiendo, dice el Señor. Están perdiendo. Muchas almas están yendo al infierno. Eso debe tocar nuestras conciencias, debe tocarnos a nosotros en la médula, en lo más íntimo. Segundo, pide al Señor, como las almas se están perdiendo, que les enseñemos el camino. ¿Cuál camino? El camino es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que se revela. ¿Quién se revela en este apostolado? Él es quien se da a conocer, Él es el quien los va a salvar. A Él es a quien debemos llevarlos, a las almas. Y les mostramos la luz. La luz es Cristo Jesús. Él mismo lo define en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Yo soy la luz del mundo. Él es el camino, Él es la luz, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la razón de ser de las almas, Él es la salvación de las almas. No hay otro camino, no hay otra fuente de salvación, no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual los hombres puedan llegar a la salvación. Entonces tenemos que llevar a los hombres a Jesús, a que conozcan el misterio, los misterios de Jesús y de un modo particular todos los misterios de su preciosísima sangre, donde se concentra la salvación de las almas, la obra de la salvación de Jesús por nosotros. Entonces tenemos que resaltar esto, que el Señor dice, hijo mío, te escogí para ser pescador de almas. Todos los miembros del apostolado no fuimos llamados a conocer este apostolado para salvar nuestras almas y salvar a lo mejor las de nuestras familias, estar tranquilos porque nuestras almas no se van a perder. Al contrario, debíamos estar inquietos por todas las almas que se pierden. El Señor nos escogió, Él nos llamó y nos llamó para una misión. Ese para debe quedar muy claro, para ser pescadores, pescadores de almas. Nos llama lo mismo que a los apóstoles, a quienes llamó a ser pescadores de almas. Nos pone en el mismo plano porque somos los apóstoles de los últimos tiempos. Podríamos decir que somos apóstoles en la medida en que evangelizamos, porque la experiencia del encuentro personal lo hemos tenido. La valoración de ese encuentro, la experiencia de encuentro personal con Jesús que transforma las vidas, que nos ha llenado de luz, de alegría, de paz, pero esa experiencia hay que transmitirla, como nos enseñan los papas en los mensajes que leímos al comienzo. El Señor insiste también, consuela mi corazón a través de tu esfuerzo de salvar almas. Y aquí tenemos que tener en cuenta que muchos de nosotros pensamos que con el Getsemaní y los 6 llamados estamos haciendo todo el trabajo a lo mejor. Cierto, se le da consuelo a Jesús con los 6 llamados, pero esa experiencia de encuentro personal con Él, de íntima oración, de comunión con Él, de consuelo a través de la oración, de experiencia profunda en sus misterios y de un especial misterio de la preciosísima sangre, deben llevarnos a ser evangelizadores. El verdadero consuelo que le damos a Jesús es, primero, nuestra conversión personal, que debe ser total y definitiva. Y en segundo lugar, llevarle almas. Si queremos darle consuelo a Jesús, lo dice también Jesús a través de las enseñanzas de Luisa Picarreta, en las horas de la pasión. Consuélame trayéndome almas. Ese es el verdadero consuelo. Entonces el Señor hace esta pregunta que no podemos pasar de largo. ¿Por qué están retrasando mis enseñanzas al mundo? Si el tiempo se acaba, si no hay tiempo, ¿por qué estamos retrasándolo? Es digno de que respondamos a esta pregunta. Dice el Señor, informa a mi gente sobre la gran novena del mes de julio, que se haga en familias, en grupos y en la iglesia. Entonces hay que trabajar fuertemente para extender el apostolado, que las familias lo acojan. El mes de julio tiene bendiciones especiales. No podemos dejarlas pasar de largo y no podemos quedarnos solo tranquilos haciendo las novenas, aunque son exigentes, de por sí ya duras para nosotros, y conformarnos por la dureza o exigencia que tienen. Entonces, como lo hemos realizado, podemos estar tranquilos y cruzados de brazos. No, el Señor, si queremos consolarlo, necesitamos ir a las familias, ir a los grupos, y que en la iglesia se haga, en muchas iglesias, se haga el Getsemaní. Estoy abriendo el océano de mi sangre en este mes para la misericordia y la salvación. Entonces, si el Señor está ofreciendo la salvación a la humanidad, si está brindando los medios, es responsabilidad nuestra, es deber nuestro conducir a las almas a la salvación. Darle consuelo a Jesús de una parte y de otra parte, como es propio de la liturgia, del encuentro personal con el Señor, aparte de la glorificación de Él,
la salvación de las almas, los beneficios para las almas que se representan en la salvación. Tercer mensaje. Los llamo a ser más espirituales que carnales, y el énfasis está precisamente en ser espirituales. Veamos lo que el Señor nos dice en este apostolado, en este mensaje. Mientras el día se acerca, los veo a ustedes, mis apóstoles, creciendo más carnalmente que espiritualmente. Nos llama apóstoles, somos sus apóstoles, ciertamente, así lo ha querido Él, apóstoles de los últimos tiempos, pero en vez de ir creciendo, parece ser que estamos decreciendo, porque estamos creciendo pero carnalmente, cuando debiéramos crecer espiritualmente. Y por supuesto eso va a ser un impedimento para la obra evangelizadora. Dice el Señor, no entendieron cómo responder al llamado que les hice el 12 de noviembre de 1999 y el 6 de enero de 2000. Veamos qué dijo el Señor en esos llamados. Llamado que hizo el Señor el 12 de noviembre del 99. El angustioso lamento de nuestro Señor Jesucristo. Así se llama ese mensaje. Hijo mío, mi agonía es grande, le dice el Señor a Bernabé. La respuesta de Bernabé es, mi Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? Y esa sería la respuesta que nosotros tendríamos que dar en este momento. Preguntarle a Jesús y escucharle su respuesta hacia nosotros, que la va a dar enseguida, como se la dio a Bernabé en su momento. Bernabé pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Preguntémoslo en la oración, Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? La respuesta ya la tenemos. Veámosla. La venimos diciendo, evangelizar, llevarle almas. ¿Por qué? Porque muchas situaciones caóticas en la iglesia tienen a Cristo en agonía extrema. Nos dice el Señor, hijo mío, defiéndeme del hombre maligno y sus frutos. El malvado ha logrado crear una cantidad de situaciones y acciones en la iglesia que tienen en agonía a Jesús, para acelerar mi reino de gloria en la tierra. Defiéndame de los errores que el hombre maligno derrama en la iglesia para destruirla. ¿Cuáles son esos errores? Mirémoslos pues. La Santa Misa, en primer lugar. La Santa Misa ha perdido el valor. La gente, dice Jesús, mi sufrimiento y muerte han sido olvidados en los corazones de mi pueblo. La Santa Misa ya no es para la gente el valor que debió tener siempre, con el respeto y valoración que la Iglesia siempre la celebró. Dice el Señor, mi sufrimiento y muerte han sido olvidados en los corazones de mi pueblo. Mi agonía es grande. Veamos cuáles son esos motivos de la agonía de Jesús. Primero, cuando veo a muchos recibiéndome indignamente. Muchas comuniones se hacen sacrílegamente. El Señor lo ha denunciado a través de muchos de sus instrumentos. Octavio Michelini, por ejemplo. Luisa Picarreta. María Valtorta. Otros instrumentos actuales. El mismo Bernabé en este caso. Cuando veo a muchos recibiéndome indignamente, ojalá nosotros los del apostolado no estemos ahí. Segundo, cuando veo a muchos de mis sacerdotes dejar mi sagrado cuerpo y sangre en manos no consagradas. Debemos de tener muy claro, el cielo no quiere esto. Son muchos los mensajes dados a través de muchos instrumentos, momentos y situaciones, y santos incluso, de que los laicos no debieran por ningún motivo tocar la Eucaristía. En cuanto no sea posible, debemos defender a Jesús, es lo que pide. ¿Qué significa defender a Jesús en una situación como esas? ¿Quedarnos callados? Más adelante el Señor nos dirá cómo actúan sus apóstoles. Tercero, cuando veo a mi pueblo recibir la Sagrada Comunión en la mano. Ahora se está hablando de que es posible según la voluntad de cada uno. ¿Qué es lo que el Señor dice en el mensaje concretamente? Dice, mi agonía es grande cuando veo a mi pueblo recibir la Sagrada Comunión en la mano. Debemos repensar esto. No podemos tomar a toda carrera la situación y justificarla. Cuarto lugar, cuando veo a muchas mujeres dejando su cabello descubierto. Entre las mismas del apostolado, algunas se olvidan de su velo en ciertos momentos, en ciertos lugares. Ciertamente, en algunas partes los obispos lo prohíben, los sacerdotes, y forman problemas. Y no se trata de formar problemas, de crear divisiones. Jesús ya nos dará enseñanza al respecto.
Pero mientras sea posible debemos hacerlo. Todo el tiempo, no solo cuando se hacen las reparaciones y nos encontramos todos, allí tenemos los vestidos. ¿Por qué las mujeres, por ejemplo, muchísimas veces se siguen vistiendo con pantalón? Sí, sobre todo si no hay la necesidad y sobre todo si hay la posibilidad de hacer lo contrario. E incluso con pantalón ponerse en el velo. ¿Tiene eso sentido? ¿Hasta qué punto? Una mujer del apostolado y una mujer que va entrando en la dinámica de esta conversión que el Señor pide, necesita ir renovando todo su ajuar en la medida de lo posible. Por supuesto, para vestirse como mujer. Dice el Señor, vestidas desnudas, imitando a los hombres en su vestimenta. O sea que el vestirse desnudo no es solo con ciertos tipos de vestimenta, sino aún en la imitación de los hombres. Y aún así, venir a mi santo santuario en estos hábitos de prostitución, lo llama el Señor. Esto requiere pensarse, esto requiere masticarse delicadamente, suavemente, para poder extraer el jugo de estas verdades. De estas sentencias que el Señor nos hace en este llamado. 12 de noviembre del 99. También, en quinto lugar, cuando veo al enemigo llenando los corazones de muchos de mis sacerdotes con el deseo infernal de casarse. Tristemente es una realidad. Pues en el apostolado no tenemos conocimiento de eso y esperamos que nunca sea, pero esa es una realidad. Pero hay que defenderlo, así no estemos ahí. Sexto lugar, cuando veo a un gran número de mi pueblo pertenecer al culto, hijo, aún entre los que están consagrados a mí. ¿Cuántas cosas vemos de influencia de los protestantes en las celebraciones, en los sacerdotes? Basta dar una ojeada por esas páginas de internet para ver sacerdotes rumbeando en plena misa y inventando cosas, coreografías y cosas parecidas que no tienen nada que ver con el misterio eucarístico. Y la gente lo sigue porque eso es llamativo. Tristemente. ¿Cuántas influencias incluso hay todavía dentro del mismo apostolado de algunos hermanos procedentes de los carismáticos que han traído al apostolado una cantidad de influencias y experiencias que vivieron y acciones, manifestaciones que no tienen nada que ver con el recogimiento, no tienen nada que ver con el recogimiento y con una celebración digna? Eso es un punto que merece mucha atención. Después el Señor nos dice, cuando veo a los millones de almas que parten diariamente, casi todas van al infierno por el pecado de la carne. Ahí hay un trabajo muy grande. El primero, el testimonio. En el apostolado, todos debemos procurar vivir en estado de gracia, en castidad. Los casados, hay que recordarles también que hay una castidad matrimonial. ¿Y cuáles son los fines del matrimonio? ¿Y cuáles son las razones por que el Señor creó al hombre, a la pareja humana, hombre y mujer? No solo como complemento, y para que ese complemento se lleve a cabo en el libre pensar del hombre, sino dentro de los planes de Dios, de su proyecto. En el octavo lugar, el Señor dice, sufro aún más por el derramamiento de la sangre de los bebés por nacer, que aumenta cada día. Tristemente es una realidad que nos toca vivir. ¿Qué estamos haciendo por ello? Muchos de nuestros hermanos son pro vida y es una maravilla. Y son perseguidos. Y cada día más, todos debemos ser pro vida. Y reparar como el Señor dio oraciones que hacemos cada Getsemaní para reparar por los bebés no nacidos. Noveno lugar, mi agonía es grande cuando veo la destrucción que le espera a todos los de mi pueblo que son los Judas de los últimos tiempos. Apegos al dinero, esclavitudes, etc. En muchos de los sacerdotes dice el Señor, ojalá ninguno de nosotros estemos en esa colada, como se diría en el lenguaje popular, en ese cuentico, del apego al dinero. Ay de aquellos, Dios nos libre. ¿Qué mentes tan carnales las que ustedes tienen? Dice el Señor en ese mensaje. ¿Qué mentes tan carnales? Esclavos, realmente. En el mensaje de 2000, del 6 de enero de 2000, dice el Señor, la Virgen Santísima, dice María Santísima a sus hijos, le ruego, con lágrimas. No es solo el ruego
la Virgen Madre de Dios, la Virgen Santa, la Virgen Purísima, la tan amada por nosotros, rogándonos a nosotros, pero no solo rogándonos con palabras, sino hasta con lágrimas, mantener alejados de sus cuerpos a todos el templo del Espíritu Santo, que es alejar del cuerpo cualquier propiedad del demonio. Ahora la Virgen va a decir cuáles son esos elementos que son propiedad del demonio. Mantengan sus cuerpos naturales y santos. Mantenerlos porque así fuimos creados, naturales y santos. Así debemos mantenernos nosotros todos. Ustedes no son los propietarios de sus cuerpos, le pertenecen a mi amado esposo, dice la Virgen. Nuestro cuerpo, ¿acaso no saben ustedes? Carta de San Pablo a los Romanos y Primera Corintios, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él desea, el Espíritu Santo, que sus cuerpos sean mortificados y que sean purificados. La mortificación es un medio para la purificación también. Entonces, cuerpo que no se mortifica, cuerpo que no se educa, será un cuerpo que hará esclavo al propietario del mismo. Aléjense de todos esos maquillajes, colágenos y sus productos. Esos son los instrumentos que son, o elementos que son propiedad del demonio. Si la Virgen lo dice, si los utilizamos, si vivimos apegados a ellos, pues estaríamos lo mismo que Jesús respecto a las mentiras, que el padre de ellas es el demonio. Aquí igualmente, quien dice mentiras se hace hijo del demonio. Aquí el que usa colágenos, pues está utilizando los instrumentos propiedad del demonio y le está haciendo el juego al enemigo. Una situación a veces difícil para las mujeres, pero requiere humildad, requiere sencillez, requiere mortificación, requiere ante todo humildad para reconocer los procesos que se viven, aceptar con sencillez de corazón esas etapas y cambios de la vida y desprenderse de este mundo. Si tenemos que utilizar todos esos tipos de cosas, se debe precisamente a que vivimos en función de nuestro ego. Somos esclavos de nuestro yo, de nuestro cuerpo. Y el que es esclavo del cuerpo, ya vamos a ver, no puede tener una mente libre, como dice la Virgen aquí. Una mente carnal, podríamos decirlo, su mente carnal, mi mente carnal, no puede entender estas cosas que les estoy diciendo, dice la Virgen, porque son cosas espirituales. Entonces, si alguien no ha dado ese paso, quiere decir que está muy quedado en la comprensión de las enseñanzas, de los mensajes. Y una mente carnal, dice el Señor también en otro mensaje, no puede entender las cosas espirituales. Es apenas normal. Ya lo dirá el mismo apóstol San Pablo también en sus cartas. Su entendimiento del sello es muy poco. ¿Por qué el entendimiento del sello? Porque el templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, es la casa de Dios, es el sello, es el tabernáculo vivo. Ese tabernáculo no puede ser profanado y no puede ser objeto de pecado. Dice el Señor, la Virgen Santísima, no sientan miedo cuando ustedes estén predicando al respecto. Es la última misericordia del cielo. Tomemos conciencia de lo que eso significa. Este apostolado, última misericordia del cielo para la salvación de las almas. Qué gran responsabilidad tenemos nosotros. Dice la Virgen, ¿por qué están dejando, el Señor, perdón, por qué están dejando de hacer mi voluntad? Su pobre espiritualidad me hiere mucho, para que lo tengamos en cuenta. A veces queremos hacer mucho y estamos haciendo el daño. Mis amantes realizarán, dice el Señor, mi llamado de amor en silencio y en paz, en humildad y en amor. No se trata de ser soberbios y violentos o imponer las cosas, pero tampoco cruzarnos de brazos. La evangelización siempre será exigente. Dice el Señor además, serán valientes y determinados en hacer mi voluntad en santa obediencia. Esa obediencia implica estar atento a las autoridades de la Iglesia, pero también implica la prudencia, implica de cada uno de nosotros que estemos dispuestos a ir a evangelizar, que nos duelan las almas que se pierdan, que queramos darle un verdadero, un auténtico consuelo a Jesús. De eso se trata. Su vida carnal obstaculiza muchas enseñanzas de amor y santidad. Solo me permiten darle la Santa Cruz de Perfección y pocas otras lecciones. Mis apóstoles crezcan a la madurez y disfruten de la paz de mi llamado.
Atención a esto que dice el Señor. Conversen mucho sobre cómo llevar la evangelización de este santo llamado que les he dado. Mi agonía aumenta con amargo dolor por su frialdad y descuido hacia mi llamado. Creo que en esto hay una gran responsabilidad. Y quienes están al frente del apostolado en este momento tienen una grandísima responsabilidad. No se trata tanto de administrar cuanto de extender la obra. A veces nos quedamos cuidando más 2 o 3 ovejas que tenemos y descuidamos las que están por fuera. Como el Papa que nos llama a estar en salida. En el apostolado también tenemos que estar en salida. ¿Qué planes se tienen para ir, por ejemplo, a hablar con los obispos? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto hace que no se habla con un obispo? Se le presenta el apostolado. Tenemos la experiencia de que aquellos a quienes se les presentó en su momento, en su mayoría, por no decir todos, es que se salva alguno, de a quienes se les presentó el apostolado, lo acogieron. Así, por ejemplo, en Tumaco, así, por ejemplo, en 2 ocasiones con el anterior obispo, así en Florencia, así en Villavicencio, así en Buenaventura, así en otras partes. ¿A cuántos obispos se han visitado últimamente? ¿A cuántos sacerdotes? ¿Qué tipo de actividades y planeaciones se tienen como para presentar el apostolado? O también a nivel de medios de comunicación presentar algo en contra del apostolado, a favor del apostolado, y digo en contra de aquello que se conoce de México y que precisamente sirve para que muchas personas no sigan el apostolado o sacerdotes se apoyen en eso para ir contra el apostolado. Dice el Señor, ¿cuántos de ustedes están enseñando mi voluntad y haciendo la vida? Seguramente muchos la estamos enseñando, pero ¿hasta qué punto la estamos haciendo vida? Eso es importante, eso es muy importante, que sea vida. Ninguno de ustedes ha aceptado con amor la cruz de perfección, dice el Señor en su momento, lo cual es un impedimento. Seguimos siendo carnales, seguimos dándole prioridad a lo que menos la tiene. Hijos, vayan, los envío, dice el Señor, a todos los lados, a las naciones, reinos, áreas rurales y urbanas, a los pequeños y a los grandes, hagan conocer mi voluntad. Multipliquen la hora de Getsemaní en cada una de mis iglesias, dice el Señor. Multipliquen el Getsemaní en las iglesias. Hay que hacer el esfuerzo, aunque nos cierren las puertas. Dice el Señor, recomiendo a todos mis apóstoles la oración de exorcismo aprobada por la Iglesia en el siglo XVIII. Levanten el Cristo agonizante que les di en contra del poder de la oscuridad y digan la oración con la señal de la cruz. Al final digan, misericordioso Jesucristo agonizante, derrama tu sangre preciosa sobre nuestras almas, sacia nuestra sed y vence al enemigo. Sangre poderosa de salvación, combate al enemigo. Hagan esto en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes vencerán. Digan esta oración diariamente. La oración del exorcismo, con el complemento. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con la oración del exorcismo? ¿Por qué se retiró de aquellos manuales primeros del apostolado? Si es dada por el Señor, ¿es mandada que se hiciera diariamente? Eso no se nos ha explicado claramente. Sería bueno llegar a conocer la razón de ser. En algún momento, cuando se hicieron unas ediciones de libros en Bucaramanga, se daba un anexo, un complemento, una cartillita que contenía la oración para que se hiciera. Eso ya se perdió. ¿A dónde vamos a terminar? ¿Qué tanto se le va recortando al apostolado? Ahí la montamos en estas diapositivas, en este video, para que se conozca esa oración, porque muchos de los nuevos miembros del apostolado desconocen esta oración. El Señor la recomienda en ese mensaje. Aquí está el complemento. Así termina. Misericordioso agonizante Jesucristo, derrama tu sangre preciosa sobre nuestras almas, sacia nuestra sed y vence al enemigo. Sangre poderosa de salvación, combate al enemigo. Entonces queda un interrogante ahí que no se ha clarificado y creo que amerita que sobre ello se piense, se trabaje y se diseñen acciones concretas. Terminemos diciendo que el Padre quiere adoradores en espíritu y en verdad, no solo en espíritu. Juan 4:23. Lo dijo Jesús a la samaritana. Que todos lleguemos a consolar y a reparar en verdad. Es el deseo que tenemos todos seguramente. Y le pedimos a Dios que nos conceda esa gracia de reparar, de consolar y de reparar en verdad. No solo en espíritu. Dice el Señor en una de las frases que resaltamos en este momento. Consuela mi corazón a través de tu esfuerzo de salvar almas.
Ojalá se nos grabe esa frase en la mente. Consuela mi corazón a través de tu esfuerzo de salvar almas. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que esta lección toque en lo más íntimo de nuestras almas, de nuestra vida, y nos lleve a tomar conciencia de la gran responsabilidad que tenemos de dar a conocer este apostolado, por encima de los obstáculos y dificultades que ciertamente nos faltan y que el Señor mismo nos dijo que nunca faltarían. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.